Les refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo, ¿en dónde? En mi granero. Esta parábola es una descripción de todos aquellos que profesan pertenecer al reino de Dios. Unos verdaderamente lo son y otros no. Acotaciones importantes para interpretar esta parábola. No debemos confundir estos símbolos con los que se usan en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, la semilla representa la palabra de Dios y el terreno simboliza los diferentes tipos de corazones, como dijimos. Los cristianos son semillas. Y el reino de los cielos es una mezcla de semillas verdaderas, los verdaderos creyentes, y falsas semillas, los hijos del diablo. En esta parábola podemos notar que donde Cristo plante creyentes que lleven fruto para su gloria, Satanás, ¿qué planta? Falsos cristianos que se oponen a la obra y por supuesto traban, no permiten que avancen la obra de Dios. Como en la parábola del sembrador, Cristo también da la interpretación de la parábola y nosotros tenemos que sujetarnos a la interpretación. El campo es el mundo. La iglesia no es el campo. La iglesia está en el mundo. Los creyentes están en el mundo, pero no son del mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Los verdaderos creyentes son trigo. Las cizañas, categóricamente, son los hijos del maligno. Los falsos creyentes forman parte de la cristiandad. Se llaman creyentes, pero su vida niega que son realmente creyentes. Yo creo en Dios, soy hijo de Dios, pero vivo la vida a mi manera. Lo más probable que sea cizaña. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Fíjense que esto es algo que está a nivel de potestades. Dios por un lado y Satanás por otro. Ahora, Dios no tiene ninguna lucha contra Satanás, ¿saben eso, verdad? Satanás está vencido. Dios no tiene por qué vencerle. Dios tiene un plan donde le permita a Satanás que haga ciertas cosas y nosotros no comprendemos todos los motivos. Pero Satanás no es rival alguno para Dios. Satanás es un ser creado. Al lado de Dios es un insecto. La siega es el final del tiempo, en donde se hará una separación definitiva. Atiendan bien. Una separación definitiva de justos y perdidos. ¿Quién va a hacer esa separación? Dios mismo. Los segadores son los ángeles. Las consecuencias también son definitivas. Los hijos del malo serán destituidos para siempre de la gloria de Dios y están reservados para el juicio eterno. Los hijos de Dios van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Gozo eterno, cosas que ojo no vio, ni subió a imaginación de hombre, son lo que Dios, o es lo que Dios preparó para todos aquellos que le aman, a todos aquellos que son trigo. O sea, nosotros estamos persuadidos, por más que este mundo se destruya, por más que nuestras vidas hoy día tengamos tribulaciones y no sea la que queramos que sea, nosotros sabemos que tenemos una herencia incorruptible en los cielos y aguardamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, donde nunca más vamos a tener llanto, no va a haber aflicción, no va a haber muerte, nunca va a haber más engaños. Nunca nos vamos a sentir mal, ni vamos a acordarnos de lo que es esta leve tribulación que estamos pasando. No tenemos ni noción de lo que es. No existe el lenguaje humano para explicar lo que nosotros vamos a vivir por la eternidad. Sí existe un lenguaje humano, en cierta manera, para determinar lo que va a ser el sufrimiento eterno. Lo único que se puede comparar es con que estarse quemando. Nosotros estamos persuadidos de mejores cosas, aunque tengamos que ser probados con diferentes tipos de tribulaciones aquí en la tierra. Es necesario, pero nosotros tenemos un reino inconmovible que
que dura para siempre, en donde va a morar la justicia y la paz. ¿Queremos eso? Queremos, anhelamos. El mundo entero busca eso, pero le rechaza al príncipe de paz y al que le puede dar paz a su vida. Pero nosotros no tenemos que esperar el arrebatamiento de nuestros cuerpos para empezar a disfrutar la vida eterna, porque el que cree en Cristo ya tiene vida eterna, ya goza del favor de Dios, tiene el gozo del Espíritu y ya tiene paz. Esa paz que el mundo tanto necesita, solamente Cristo puede darnos. La paz para con Dios, la reconciliación y luego la paz interior de nosotros. Que cuando estamos atribulados tenemos a quien acudir. Tenemos un Dios todopoderoso que puede y se compadece de nosotros y que todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Pero Él nunca va a satisfacer capricho alguno mío, porque Él siempre busca lo que es mejor para mí. Es así. Nuestro Padre es así. Tu Padre Celestial es así, es bueno, misericordioso, bondadoso, y tiene un propósito mucho más elevado del cual vos y yo podamos comprender. Y el propósito fundamental de Dios, lo que va a hacer con nosotros, no lo que puede ser, lo que está haciendo y lo que va a hacer definitivamente es que estemos a la altura de Cristo. Y es necesario que en este tiempo que vivamos en la carne, nosotros empecemos a menguar. Mi carácter tiene que empezar a morir, mis gustos, mis deseos. Basta el tiempo, dice Pablo, que ya vivimos. ¿En qué cosa? En la vanidad de nuestra mente, en los deseos de nuestras carnes, en los pecados. Basta el tiempo, dice. Suficiente de esas cosas tenemos que avergonzarnos. Y nos avergonzamos. Y nos duele cuando nos acordamos de cosas que hicimos. Deseamos nunca haber hecho. No nos mofamos de esos pecados. Nos dan pena, nos dan asco. Pero qué lindo. Podemos decir, Dios me salvó de toda esa basura. Pero si yo sigo viviendo en esos pecados, ¿de qué Dios te salvó? Si yo sigo viviendo en la vanidad de mi mente y sigo haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios, yo tengo que dudar. Porque esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. La vana manera de vivir. ¿Puedo estar en la carne? Puedo estar en la carne. Cuando estoy en la carne, indefectiblemente voy a estar viviendo conforme a los deseos de la carne. Mis frutos van a ser los frutos de la carne. Voy a andar en cualquier tipo de pecado. Pero el creyente no puede pecar al nivel de los inconversos. Peca, pero no está tranquilo. Enseguida confiesa su pecado. El Espíritu Santo no le deja en paz. La vana manera de vivir, fíjense que nos rescató de eso. Si nos rescató de la vana manera de vivir, ¿cómo nosotros podemos seguir viviendo una vida vana? Es ilógico. Los hijos del maligno, dice, un enemigo ha hecho esto. O sea, Dios se lo permitió. Dios tiene un propósito con todas las cosas. El diablo ha sembrado y sigue sembrando su propia semilla, la cual son sus hijos. Esos hijos del diablo son muy parecidos en apariencia a los hijos de Dios. Pero el Señor nos habla del trigo, que son sus hijos, y la cizaña, que son los hijos del diablo. Y le invito, por favor, a abrir 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 9. Repito, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 9. ¿Tienen todos? Dice así la palabra de Dios. Porque todos vosotros, refiriéndose al trigo, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La palabra dormir no se refiere acá de la muerte, porque la Biblia también usa para el creyente que ha fallecido, que está dormido. Acá se refiere a aquellos que no están velando, que están viviendo la vida, que se cansaron capaz de luchar, y que sí, se van los domingos a la iglesia porque se tienen que ir. Pero en la semana, versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos, afirmación, somos del día. ¿Por qué usa día y noche? Un contraste, luz con las tinieblas. El reino de Cristo, el reino de la luz. El reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Nosotros fuimos trasladados al reino de Cristo. O sea, estamos en la luz. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, velando, diligentes, estando atentos, habiéndonos, tiempo pasado, ya nos vestimos, dice, habiéndonos vestido
con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios, y atiendan bien, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos puso Dios? No te puso para ira, te puso para alcanzar la redención efectiva. Vamos a Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para propósito, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Somos santos y sin mancha delante de Él hoy? Sí somos, por medio de la obra de Jesucristo. Lo somos. Porque si Dios no nos miraba a nosotros, sin el filtro de Cristo, seríamos abominables a Él, aún hoy siendo creyentes. Pero por medio de Cristo fueron lavados nuestros vestidos y Dios ya no nos ve a nosotros, nos ve a Cristo y juntamente con Él crucificado, y hoy nosotros tenemos aceptación delante de Él por la obra de Cristo. Entonces Dios nos salvó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Lo somos? Sí somos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, sos salvo de la ira venidera. Según el puro afecto de su voluntad, hoy puedes estar aquí presente y querer estudiar la palabra de Dios, alabarle a Él y en la semana vivir una vida que le agrada a Él. No en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, cuando Él dijo, va a ser, envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Cuando Él se propone, cuando Él dice, en el día, hora, minuto, segundo, exactamente cuando Él quiso, hizo todas las cosas. En Él asimismo, en el versículo 11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Nadie le dijo qué hacer. Él no tuvo un plan B. Él tuvo una voluntad en la eternidad. La Trinidad trazó un plan y lo lleva adelante. Dios nunca improvisó nada. Podemos estar seguros de nuestro Dios. Si Dios tuviera que plantear un plan B, como solemos hacer nosotros, ¿qué seguridad tendríamos? ¿Qué clase de Dios sería el que se equivoca? ¿Qué clase de Dios sería el que consulta? Yo creo en un Dios soberano. El Dios de la Biblia es soberano y Él hace según su beneplácito, pero siempre lo hace en amor. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos. Versículo 13. Nosotros. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se acuerdan lo que era el Espíritu, el sello del Espíritu? ¿Qué decía el sello? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y propiedad de quién somos. Eso se produjo en el momento de la salvación. Nosotros somos propiedad de Dios. Nadie nos puede tocar, salvo que Dios permita. Y si Dios permite, no hay nada que hacer, sino aceptar la voluntad de Dios y padecer como creyente. Porque así como nos fue concedido creer, nos fue concedido padecer por causa de su nombre, para completar los padecimientos en el cuerpo de Cristo. Por tanto, tenemos seguridad en todo sentido, sea que estemos vivos, sea que estemos enfermos, y en la situación que estemos, siempre y cuando no sea por causa de nuestros pecados. Ya no sería prueba, sería consecuencia de nuestros pecados. Y aún ahí tenemos esperanza, porque acudimos a Él y somos restaurados a la comunión. Seguimos. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
no es cualquier fe, sino la fe en Cristo. Y de vuestro amor para con todos los santos. Qué lindo sería que algún día digan eso del CICD. Se difunde por toda Ciudad del Este el amor que hay entre sus miembros. Cómo se buscan para almorzar todos los domingos. Cuando termina el culto se pelean por hablar unos con otros. Se visitan todos los días. Parece que todos los días hay reunión. Miércoles se reúnen, no hay lugar en la iglesia. Tenés que irte temprano porque las sillas faltan. Porque se quieren ver tanto. Quieren estudiar tanto la palabra de Dios. Porque eso es lo que está diciendo. Habiendo oído de vuestra fe. ¿Cómo oyen y ven su fe? Por sus obras. Salen a testificar por todos lados. Plagaron la ciudad de su evangelio. ¿Verdad que así decían de los apóstoles? Estas plagas que salieron por todo el mundo. Literalmente así le llamaban. Plagas le llamaban a ellos. Por esta causa, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estamos orando unos por otros. Oren, especialmente por mí. Oren, por favor. Oremos unos por otros. Cuando nos acordemos en el lugar donde estemos, oremos. No cuesta nada. No hace falta que te arrodilles estando en tu auto y te acordás y quédate en un costado si podés y ahí ora. Cuando te viene a la memoria, ¿sabes que me acuerdo de fulano de tal? Señor, te pido por fulano de tal, que tu voluntad sea cumplida en ellos. Guárdales, dale salud. Y si es posible, llámale. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hoy día es para que ustedes comprendan, ¿qué cosa? Lo que dice la Biblia. Miren lo que está en primer lugar. Miren la preocupación, es lo primero que pide Pablo. Que sean llenos del conocimiento de Dios. Porque si yo no le conozco a Dios, ¿cómo voy a hacer lo que es agradable a Él? Esa es la prioridad. La palabra de Dios una y otra vez marca. La palabra de Cristo more en abundancia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Atiendan bien, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El Espíritu Santo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándola de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. El poder del Espíritu Santo obra en nosotros. Un poder ilimitado. Y eso se va reflejado en nuestra vida moral, en nuestra integridad, en nuestra comunión con Dios. Hay veces que estamos activos en la obra, hay veces que hacemos muchas cosas en el nombre del Señor, pero nos olvidamos del Señor de la obra. Es fundamental la comunión con Dios y después el servicio a Dios, porque servicio sin comunión es pérdida de tiempo, es derroche de energía. No todos los fariseos eran hipócritas e hijos del diablo. Vamos a estar abriendo Juan 8:44 al 45. Y esto dijo el mismo Señor Jesucristo, el que escudriña los corazones, el Verbo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, dice esto. Versículo 43, y atiendan bien. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Por qué no podían escuchar ellos la palabra de Dios? ¿Por qué no podían entender lo que Cristo decía? ¿Por qué le querían matar a Cristo? Porque eran falsos. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 50. Lucas capítulo 23, versículo 50 al 53 dice así. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. ¿Cómo era él? Varón bueno y justo. Era un fariseo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo
ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. José de Arimatea era miembro del concilio, varón bueno y justo. Él esperaba el reino de Dios y no consintió con los hechos malvados de los demás. Hay veces que queremos usar de excusa el pecado de los demás para portarnos mal. José estaba metido en medio de un pueblo idólatra, en medio de un pueblo malo. Sus compañeros, los del concilio, eran perversos y se habían vendido por dinero al Imperio Romano. Él siguió siendo justo, él siguió guardando sus principios. Él esperaba el reino de Dios. No todos eran hijos del diablo. Y no todos los israelitas honraban a Dios solamente de labios. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 8. Desde el versículo 7 leemos. Mateo 15, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos mandamientos de hombres, en otro lado se les llama doctrina de demonios. ¿Aplicación para nuestras vidas? ¿Hay? Sí. Conociendo la sana doctrina, conociendo la palabra de Dios, la alabamos a Dios de labios, pero nuestra vida totalmente diferente a lo que la Biblia marca. ¿Y Dios qué me va a decir? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 47. Tengo envidia santa de Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué espectacular. El que conoce los corazones, el que pesa los corazones, decía de un grupo hipócritas. Y decía de algunas personas, varón justo y bueno, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eran menos los buenos, sí. De la misma manera, no todo aquel que se llama cristiano es hijo de Dios. No todo aquel que dice que es hijo de Dios, por más que conozca la Biblia, por más que parezca, es hijo de Dios. No importa si predica, no importa si hace milagros. Aunque nosotros no creemos en la continuidad de los milagros en forma de dones. Sí creemos que Dios puede hacer milagros, pero no en la forma de dones como eran antes. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se da el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, con autoridad apostólica, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahí está. Creyó, en teoría creyó al mensaje de Felipe, se bautizó, andaba con Felipe y sin embargo no pertenecía al reino de Dios. Era parte de la cristiandad. Pedro, con autoridad apostólica, le dijo: vos no tenés suerte ni parte en este ministerio. Si leemos antes el contexto, decía que Simón se hacía pasar por algún grande. ¿Verdad que sí? Y acá él no tenía la pretensión de exaltarle al Señor con lo que hacía. Buscaba su vanagloria. Cuando nosotros tenemos por objetivo de vida vanagloriarnos, fuimos. Si no tenemos como objetivo de vida glorificarle a Dios por medio de todo lo que Él nos dio, llámenle como quieran llamarle. Si buscamos la gloria personal, puede ser que estés en hiel de amargura. De ahí que tenemos que hacer con entendimiento todo lo que hacemos. Y cuestionarnos. Y llegar a decir como David: Señor, examina mi corazón. Y ve si en mí hay pensamientos de maldad. Ve si mis motivaciones son las correctas o no. La Biblia dice: si nuestro corazón, nuestra mente, nuestro razonamiento no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él nos va a reprender. Si somos salvos, Dios nos va a mostrar: lo que estás haciendo está mal. Lo estás haciendo para tu propia gloria y no para la gloria mía. Arrepentite.
Y el creyente solito, sin que nadie le diga, ahí le va a decir, Señor, hice mal. Lo estuve haciendo para mí y no para tu gloria. Lo hice para sobresalir quizá entre mis hermanos y mostrar que soy mejor o más espiritual o no sé. A partir de ahora ayúdame, Señor, que todo lo que haga con la actitud, con la motivación correcta, glorificarte a vos. Y si me opuse a tu obra, perdóname. Va a pasar en nuestras vidas. Pero confianza tenemos en que mayor que nuestro corazón es Dios. Y eso está en Primera de Juan. Primera Timoteo 4:1 y atiendan bien lo que dice acá. Miren lo que dice el Espíritu Santo. El apóstol Pablo pone en la Escritura. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se volverán atrás. ¿Cómo nos damos cuenta si alguna persona es apóstata o apostató de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de hombres. No tienen base escritural. Se lanzan a las fábulas. Enseñan no lo que es conforme a la doctrina de la palabra de Dios. Y enseñan un montón de disparates. Pueden ver, ya está disponible en YouTube, el video de la iglesia de la Odisea, el video final, dura 20 minutos aproximadamente, y es exactamente a esto que se refiere. ¿Por qué hacen ellos eso? Porque no son tribu. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ustedes pueden preguntarse, y tienen que hacerle esta pregunta a la Biblia, porque esta es la forma para que se te quede grabada. ¿Por qué le escuchan? ¿Por qué le siguen? ¿Por qué le creen? ¿Por qué? La misma Biblia me dice por qué. ¿Le estoy juzgando a los pobres? Yo no le estoy juzgando. ¿Juzgo la intención de su corazón? No juzgo la intención de su corazón. ¿Puedo decir que están haciendo a propósito? Quizás muchos lo hacen a propósito, pero eso tampoco me importa. Acá me dice el por qué lo hacen. Y acá me dice el por qué ustedes no lo hacen. Y se dan cuenta que depende nuevamente de Dios. Ellos le escuchan, le siguen y le creen barbaridades. Cosas que ustedes dicen no puede ser. Es tan ilógico lo que dicen y la gente le cree. Disputas necias de hombres corruptos ¿de qué? De entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice la Biblia que tenés que hacer? Si vos querés juntarte con ellos, que sabés que son cizaña, dice que el que se junta con necios, ¿qué le va a pasar? Va a ser quebrantado. Sí o sí vamos a ser quebrantados. La palabra de Dios dice. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, la gente misma va a querer oír lo que es agradable a su oído, no lo que dice la palabra de Dios. Se van a amontonar falsos maestros y les van a dar lo que ellos quieren. Doctrinas de hombres. Aunque no crean, la gente prefiere religión. Es más fácil, pues. Vivís como querés, hacés lo que querés y nadie te dice nada. Incluso te atan cargas pesadas para que hagas y lo haces. Sacrificio humano. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces tenemos, fíjense, todo esto, y pueden mirar de acá, de esta parte de abajo, apartarán de la verdad el oído. Y como consecuencia de eso, apostatan de la fe, toman la piedad como fuente de ganancia y por supuesto no tienen sana doctrina. Ellos tienen sus propios maestros. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hacen lo que quieren, pero ellos se llaman cristianos, se llaman hijos de Dios, dicen que el poder de Dios está sobre ellos y ellos salen por todos lados y hacen muchísimas cosas, incluso más que nosotros muchas veces. Los hijos del diablo son engañadores y no predican la sana doctrina. Toman la fe, literalmente, para ganar dinero. Y abramos 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice así. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se entiende? Falsos apóstoles, falsos maestros, obreros fraudulentos,
mala doctrina, doctrina de hombres, doctrinas de demonios, herejías. ¿Por qué todo eso? Porque son apóstatas. ¿Quién siembra el apóstata? Ellos también tienen sus seguidores. Son personas que también se llaman cristianas, pero escuchan y siguen a esos falsos maestros. Y ellos van reproduciendo exactamente lo mismo a través del mundo. Ellos tienen apariencia de hijos de Dios, pero en realidad son religiosos. Hablan con vocabulario bíblico, oran, se congregan, testifican y hacen un montón de cosas. Y vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. En el versículo 6 ya vamos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué cosa? Un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino uno diferente. Un evangelio pervertido. Usan la Biblia y cambian el significado de la misma. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que ya hemos anunciado. No hay nuevas revelaciones. Ya fue anunciado. El tal sea anatema, maldito, con maldición que no se quita. Apocalipsis no dice lo mismo. Sí dice, el que añade o el que quita las palabras de la profecía de este libro, Dios también quitará su parte del libro de la vida. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, disfrazado, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, escuchen bien, muchos, cuando la Biblia habla de muchos, es muchos. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos como presa de destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y podemos seguir leyendo. Hijos de maldición. Por sus frutos los conoceréis. ¿Trigo o cizaña? Ahora quiero preguntar, ya que estuvieron estudiando entre ustedes y estuvimos viendo estas cosas, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que una persona no es trigo? Por sus frutos. Pero también estuvimos leyendo algunos pasajes. ¿Qué cosas? Doctrina, ¿verdad? O sea, podemos decir doctrina, estilo de vida. Sí o sí. ¿Qué tenemos que hacer con una persona así? Odiarle, pegarle y matarle. ¿Eso dice la Biblia? No. Tenemos que testificarle. Tenemos que poner la palabra de Dios. Y si la persona realmente es trigo y está desviada de su camino, se va a arrepentir. Si la persona no es de Dios, se va a ofender, te va a odiar y nunca más quizás le veas. Te va a llamar fariseo, te va a llamar legalista, te va a llamar de todo. Menos te va a agradecer porque le mostraste que está en pecado. De los necios, no aceptan la corrección. No todos los que están con los creyentes son creyentes. Primera Juan 2:19. Ustedes sabían que Satanás en el lugar que más trabaja es dentro de la iglesia. Primera Juan 2:19. Del 18 vamos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene,
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son trigos. Jesucristo le dijo a ellos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Miren lo que dice. Estos estaban equivocados en su forma de ver las cosas, ¿verdad que sí? Tenían la palabra de Dios, los fariseos y los escribas, ¿verdad? ¿O no? Y se esforzaban ellos. Y dice que recorrían mar y tierra, pero lo que le interesaba era ser un prosélito, un seguidor, un discípulo. Para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Quién lo usaba a esta persona? No pueden reproducir trigo, no son usados por Dios. Solamente el que es usado por Dios, esto es, sus hijos, pueden ir sembrando la preciosa semilla del Evangelio. Y el resultado de esa siembra va a llegar a ser, si es que prende en tierra buena, trigo. Y esa persona va a dar fruto como Dios quiera. El reino de Dios, el cual está en la iglesia, en este aspecto, hoy se llama iglesia. Y el reino del maligno, el cual está en el mundo, y el mundo bajo este. 1 Juan 5:19 dice que sabemos que somos de Dios y que vencimos, pero el mundo entero está bajo el maligno. Según la Real Academia Española, la cizaña es una planta de la familia de las gramíneas, cuyas cañas crecen hasta más de 1 metro, con hojas estrechas de 20 centímetros de largo y flores en espigas terminales comprimidas, con aristas agudas. Se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. El creyente es sal y luz de la tierra. El creyente es trigo. El trigo tiene alimento verdadero. Cuando alguien odiaba a alguien, sembraba en el campo de su enemigo cizaña, con la intención de destruir el sustento de esa persona. MacArthur dice: esta es una ilustración de los esfuerzos de Satanás por engañar a la iglesia, mezclando sus hijos con los hijos de Dios, haciendo en algunos casos que sea imposible para los creyentes discernir a los falsos de los verdaderos. Aparentemente parece un fracaso. Sin embargo, la parábola nos muestra que entre la buena semilla también se sembró cizaña, y el Señor dejó que crezcan juntos. Dios permitió. Esta cizaña ya la podemos ver en la tercera iglesia, la de Pérgamo, donde se introduce dentro de la misma la doctrina de los nicolaitas.